En el laboratorio de criminalística se necesita instalar un sistema de drenaje para eliminar restos líquidos de reactivos utilizados en pericias. El líquido, de viscosidad 1 centipois, circulará por una tubería de 3,14 centímetros cuadrados de sección. Entonces, ya me está diciendo que la viscosidad eta vale 1 centipois, o sea, la centésima parte de un pois. Entonces, como es la centésima parte de un pois, hablamos de 0,01, ¿sí? De pois. Y pois sabemos que es varias por segundos. Le podemos decir pois porque es como la abreviatura de Poiseuille o Poise, como querramos, es exactamente lo mismo. Y tenemos la sección. Esta sección S es de 3,14 centímetros cuadrados. Que, bueno, en la ley de Poiseuille, porque al ser un fluido que tiene viscosidad, me está diciendo que es un fluido real. Entonces, vamos a necesitar el radio. Nosotros sabemos que si la sección es 3,14 centímetros cuadrados, automáticamente nos damos cuenta que el radio vale 1 centímetro. ¿Por qué? Porque para calcular la sección, recordemos que es pi por radio al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado 1 por pi 3,14 centímetros cuadrados. Nos está dando directamente ese dato. Se sabe que por la tubería deben drenarse 180.000 centímetros cúbicos de solución en una hora. Nos está hablando del volumen de este fluido por unidad de tiempo. Nos está hablando acerca del caudal. Entonces, el caudal va a ser igual a 180.000 centímetros cúbicos en una hora, ¿sí? Por horas. Cuando hablamos de caudal, siempre trabajamos en centímetros cúbicos por segundos para la ley de Poiseuille. Hacemos el pasaje de unidades. Para que se cancele la hora, debemos ponerla en el numerador. Decimos entonces que una hora equivale a 3.600 segundos. De forma tal que si hacemos este cálculo, hora se va con hora y nos queda 180.000 dividido 3.650. 50 centímetros cúbicos sobre segundos. Ahí tenemos el caudal. Y que la diferencia de presión disponible, o sea, el delta P, diferencia de presión disponible, es de 0,19 milímetros de mercurio. Fijémonos que la unidad de eta está en varias por segundos. Entonces, deberíamos esta diferencia de presión pasarla a varias. Entonces, para que se cancelen milímetros de mercurio, debemos colocarlos en el denominador. Sabemos que 760 milímetros de mercurio equivalen a 1,013 por 10 a la 6 varias. Entonces, multiplicamos 0,19 por 1,013 por 10 a la 6 dividido 760. Se cancelan milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y el resultado nos queda 253,25 varias. ¿Sí? Nos dice que calculemos la longitud necesaria de la tubería. L igual, signo de pregunta. Fíjense que fuimos leyendo el enunciado, tomando los datos y haciendo los pasajes de unidades correspondientes. Luego vamos a escribir la ley que vamos a utilizar, que en este caso es la ley de Poiseuille, que nos dice que el caudal es igual a la diferencia de presión por pi por el radio elevado a la cuarta sobre 8 por eta por L. Queremos calcular nosotros la longitud, entonces tenemos que despejar. Vamos a pasar todo este término que está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. O sea que el caudal por 8 por eta por L va a ser igual a la diferencia de presión por pi por R a la cuarta.
como queremos calcular la longitud, Q por 8 por eta van a pasar dividiendo. O sea que L lo vamos a calcular como la diferencia de presión por pi por R a la cuarta sobre el caudal por 8 por eta. Una vez que tenemos el despeje de la ecuación, vamos a reemplazar los valores. La diferencia de presión dijimos que era de 253,25 barias, multiplicado por el número pi, por el radio, 1 centímetro, que lo vamos a elevar a la cuarta. Siempre recuerden que si elevamos algo al cuadrado, a la cuarta o alguna potencia, lo colocamos entre paréntesis para elevar al número y a la unidad. Entonces, seguimos reemplazando Q, el caudal, 50 centímetros cúbicos por segundos, por 8, por eta, la viscosidad, que es de 0,01 barias por segundo. Entonces, si hacemos este cálculo, barias se va a cancelar con barias, segundos se va a cancelar con segundos, y fijémonos acá que tenemos centímetro cúbico y acá centímetro a la cuarta. Cuando le vemos a la cuarta el 1, que nos queda igual 1, nos va a quedar centímetro a la cuarta, que podemos cancelar con centímetro cúbico, y nos va a quedar acá en el numerador centímetros. O sea que todo lo que está arriba está multiplicando, o sea, usemos paréntesis siempre para hacer los cálculos, ¿sí? Podemos colocar todo esto entre paréntesis, dividido, todo esto entre paréntesis, porque si no la calculadora va a hacer todo lo de arriba, lo va a multiplicar, lo va a dividir por 50 y el resultado lo va a multiplicar por 8, por 0,01 y va a estar mal. Entonces utilicemos o hagamos las cuentas por separado, la del numerador por un lado, denominador por el otro, o coloquemos paréntesis. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar que el largo es de 189,9 y la unidad nos quedó centímetros. Y nosotros podemos pasarlo esto a metros, ¿sí? Dividimos por 100, hacemos el pasaje de unidades, como ya hemos hecho en varios ejercicios, y nos queda que la longitud es de 1, y redondeemos, 99 metros. Y aquí llegamos al final de este ejercicio. O sea que esta tubería debería tener una longitud de 2 metros, podríamos decir aproximadamente. Quizás no les dé el mismo resultado que me dé a mí, así exacto, porque cuando hago los cálculos, para no arrastrar errores, voy utilizando todos los decimales. ¿Sí? Pero podríamos decir que aproximadamente la longitud de la tubería debería ser de 2 metros. Durante una cirugía se realiza una transfusión controlada de sangre con un sachet tipo A+. Viscosidad 0,9 pascal por segundos y también nos habla de la densidad 1,050 gramos por mililitro. Entonces ya sabemos que eta, que la viscosidad es de 0,9 pascales por segundo. ¿Sí? La sangre fluye por una cánula de 1 metro de largo. Se habla que el largo de esta cánula es de 1 metro. Y 0,8 centímetros de radio. O sea que el radio es de igual a 0,8 centímetros. El objetivo es transfundir 500 centímetros cúbicos en 10 minutos. Lo mismo que en el ejercicio anterior. Nos habla de un caudal o sea, de un volumen por unidad de tiempo. Nos habla de un caudal. Nos está diciendo que el caudal es de 500 centímetros cúbicos en 10 minutos. O sea que nos está diciendo que este caudal es de, simplificamos, hacemos 500 dividido 10, nos queda 50 centímetros cúbicos por minutos. Y se sabe que la presión venosa del paciente es de 12 milímetros de mercurio.
O sea que la presión que tiene que salir por este tubo tiene que ser igual a 12 milímetros de mercurio. Nos pregunta calcular la diferencia de presión en milímetros de mercurio, ¿sí? Y determinar la presión mínima que debe tener el sachet para mantener la velocidad de transfusión constante. Ok, bueno. Primero, pasaje de unidades. Tenemos acá la viscosidad, sistema internacional, la longitud, sistema internacional, y después radio en centímetros, CGS, y tenemos una mezcla en el caudal. Entonces, ¿qué pasa? El radio es muy pequeño. Entonces, si el radio lo paso a metros para poder calcular todo en pascales, me queda un número pequeño. Me conviene más, a mí o me gusta más, pasar todo al sistema CGS, en unidades pequeñas, pasar todo a varias, centímetros, segundos, para poder calcular, mucho más simple. Entonces, pasemos estos 0,9 pascales a varias, que sabemos nosotros que un pascal son 10 varias. O podemos decir, hacemos la multiplicación por la fracción equivalente, multiplicamos por 1,013 por 10 a la 6 varias, dividido 1,013 por 10 a la 5 pascales, y esa división nos queda 10. Entonces es 0,9 que vamos a multiplicar por 10, nos queda 9 varias por segundos. ¿Sí? Nos habla de 9 PUA. La longitud es de 1 metro. Sabemos que 1 metro equivale a 100 centímetros. De todas maneras podemos hacer el pasaje de unidades paso a paso. ¿Sí? Y acá tenemos que pasar estos minutos a segundos. Entonces, sabemos que 1 minuto equivale a 60 segundos. Entonces cancelamos minutos con minutos y nos queda 50 sobre 60, nos quedan 5 sextos en centímetros cúbicos por segundos. Si hacemos el cálculo nos queda 0,83, 0,8 y 3 periódico. Entonces a mí me gusta más trabajarlo en fracciones, pero está muy bien si escriben 0,83. Solamente va a diferir el resultado en algunos pocos números. ¿Sí? Es insignificante. Entonces calculemos primero la diferencia de presión que nos pide. Entonces sabemos que el caudal es igual a la diferencia de presión por pi por el radio a la cuarta sobre 8 por eta por L. Si queremos calcular la diferencia de presión, vamos a pasar lo que está dividiendo multiplicando para acá el caudal, o sea, el caudal por 8 por eta por L, y este pi por radio a la cuarta que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Eso nos queda pi por radio a la cuarta. Reemplacemos valores. Dijimos que el caudal vale 5 sextos en centímetros cúbicos por segundo, por 8, por eta, que son 9 varias por segundos, por la longitud, 100 centímetros. Todo esto lo vamos a dividir por pi, por el radio, que son 0,8 centímetros, que lo vamos a elevar a la cuarta. Ahí está igual. Entonces, cuando hagamos este cálculo, nos va a quedar centímetro cúbico por centímetro, centímetro a la cuarta, que se va a ir con este cuando lo elevemos a la cuarta. Y luego, segundos con segundos, y el resultado nos queda expresado en varias, ¿sí? Unidad de presión. Entonces, la diferencia de presión nos va a quedar igual a 4.662,74 varias. Pero el enunciado nos los pide en milímetros de mercurio. Entonces hacemos la conversión. Multiplicamos por una fracción equivalente, colocamos varias abajo para cancelar, sabemos que es 1,013 por 10 a la 6 varias,
equivalen a 760 milímetros de mercurio. Le vamos a poner en el numerador para poder cancelar. Entonces, varias se va con varias y nos queda 4.662,74 por 760 dividido 1,013 por 10 a la 6. Y esto nos da a nosotros 3,5 y la unidad que nos quedó, milímetros de mercurio. ¿Sí? Lo mismo que en el ejercicio anterior, todo lo de arriba multiplicando, ponemos igual y después ponemos un paréntesis. ¿Sí? Porque si no va a dividir a todo esto por pi y el resultado lo va a multiplicar por esto. Entonces acá tenemos la respuesta de la parte A, que nos pide calcular la diferencia de presión. ¿Qué es esta diferencia de presión? Me está diciendo que es la presión que se está perdiendo. O sea, si yo tengo una cánula por la cual por dentro está pasando sangre, está pasando un fluido, circula un fluido, me está diciendo que la diferencia de presión entre este extremo que está acá, entre la entrada y la salida, esta es la entrada, por ejemplo, suponiendo que circula hacia allá este fluido, y esta es la salida, es de 3,5 milímetros de mercurio. Me está diciendo que se pierden entre la entrada y la salida 3,5 milímetros de mercurio justamente por el rozamiento que tiene este fluido o la resistencia a fluir de este fluido. Entonces, si acá ejercemos una presión de entrada de 3,5 milímetros de mercurio, como la diferencia de presión es de 3,5 milímetros de mercurio, vamos a tener acá a la salida una presión de 0 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué sucede? Nos dice el punto B, determinar la presión mínima que debe tener el sachet para mantener la velocidad de transfusión constante. O sea que acá en esta parte final, que vamos a tener la aguja, ¿sí? O la butterfly, la aguja para la cánula, para la inserción, ¿qué sucede? Hay sangre que quiere salir. Si yo estoy haciendo una perfusión, si estoy justamente insertando algo, estoy pinchando una vena. Entonces, hay una presión que ejerce la vena por salir, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo esta inserción, me dice que es de 12 milímetros de mercurio, o sea que tengo 12 milímetros de mercurio de presión de esta sangre queriendo salir. Entonces, si yo tengo una diferencia de presión de 3,5 milímetros de mercurio, acá al final llegan 0 milímetros de mercurio y quieren salir 12 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué va a pasar? En vez de ingresar sangre, la sangre va a salir. Entonces, yo necesito que en esta zona de salida, acá, en la salida, haya al menos 12 milímetros de mercurio para que se pueda compensar con este. Entonces, la sangre no salga, sino que la sangre ingrese. Entonces, para poder tener 12 milímetros de mercurio en la entrada, necesito tener 12 más 3,5. Necesito tener una presión de 15,5 milímetros de mercurio, al menos en la entrada, donde está la parte del sachet, para que en la zona de inserción, al haber perdido 3,5 milímetros de mercurio, tener al menos 12 milímetros de mercurio y compensar las presiones. Y esa justamente es la respuesta de la parte B. ¿Sí? La diferencia de presión más esta presión que yo necesito compensar. En una inspección en un laboratorio clandestino se analiza un sistema de tuberías que transporta agua para preparar sustancias ilícitas. La tubería principal tiene 20 centímetros cuadrados de sección y por ella circula agua con una velocidad de 3 metros por segundo. ¿Cuántos metros cúbicos por hora pasan por el tubo? Bueno, es un ejercicio para calcular caudal. Nos dice que la sección es de 20 centímetros cuadrados, o sea, sección 20 centímetros cuadrados y que la velocidad
es de 3 metros sobre segundo. Recordemos que el caudal lo podemos multiplicar como la cantidad de volumen por unidad de tiempo o la velocidad multiplicada por esa sección transversal. Entonces, no podemos multiplicar directamente, tenemos que hacer un pasaje de unidades. Lo que podríamos hacer es pasar, como me lo piden metros cúbicos por hora, podríamos pasar esta sección transversal, estos 20 centímetros cuadrados, a metros cuadrados para que nos quede en metros cúbicos por segundos y después pasarlo a horas. Entonces, podríamos hacer nosotros, podríamos tomar todo esto. Voy a correr un poco de lugar. Vamos a correr, cachito, vamos a poner acá abajo. Hacemos el pasaje de unidades. Entonces, también podríamos pasar este a centímetros por segundo y el resultado pasarlo a metros cúbicos. Exactamente lo mismo. Entonces, centímetros cuadrados abajo, metro cúbico, centímetro cuadrado a metro cuadrado arriba. Como metro cuadrado más grande le ponemos un 1. Abajo colocamos un 1 y de metro, para pasar de metro a centímetro, primero tenemos que pasar por el decímetro. Pero como está el cuadrado, en vez de poner un solo 0, colocamos 2. Y luego está el centímetro, o sea que colocamos 2 ceros más. Entonces centímetros cuadrados se va con centímetros cuadrados, hacemos 20 dividido 10.000 y eso nos queda en metros cuadrados. Esto va a ser igual a 2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ahora sí, la velocidad 3 metros por segundo. La sección transversal 2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, o sea que el caudal va a ser igual a 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Me lo piden metros cúbicos por hora, multiplicamos por una fracción equivalente. 3.600 segundos colocamos en el numerador y en el denominador hora. Cancelamos segundos con segundos y hacemos 6 por 10 a la menos 3 multiplicado por 3.600, nos queda 21,6 metros cúbicos por hora. Ahí tenemos la parte A de este ejercicio. La parte B nos dice, se conecta una tubería auxiliar de 0,05 decímetros cuadrados de sección para alimentar otro sector del laboratorio. ¿Cuál será la velocidad en esta nueva tubería? Bueno, es un ejercicio del principio de continuidad, está más relacionado con los ideales, fluidos ideales que con los reales. Directamente tenemos esta sección que nos dice que es de 0,05 decímetros cuadrados y tenemos que hacer un pasaje de unidades. Yo lo voy a pasar a centímetros cuadrados. Mira, decímetros cuadrados abajo y un decímetro cuadrado lo pasamos a centímetro cuadrado. Colocamos un 1, como de decímetro a centímetro hay un lugar, colocamos 2 ceros. Cancelamos unidades. Y nos queda entonces 0,05 por 100, nos quedan 5 centímetros cuadrados. Planteamos el principio de continuidad. Sabemos que la velocidad 1 por la sección 1 es igual a la velocidad 2 por la sección 2. Queremos calcular nosotros esa nueva velocidad, entonces la sección 2 va a pasar dividiendo. Nos queda la velocidad 1, 3 metros sobre segundos. La sección 1, 20 centímetros cuadrados. Sobre la sección 2, 5 centímetros cuadrados. Esto es igual a la velocidad 2. Bueno, cualquiera diría, che, pero estás mezclando unidades porque tenés la sección transversal en centímetros
¿no? Centímetros cuadrados y la velocidad en metros. Habría que hacer un pasaje de unidades. No, no es necesario porque acá centímetros cuadrados se va con centímetros cuadrados y nos queda la unidad en metros por segundo. Entonces hacemos 3 por 20, 60, dividido 5, 12. Por lo cual la velocidad 2 es igual a 12 y la unidad que nos quedó es metros sobre segundos. ¿Sí? Ahí termina el ejercicio número 3. Durante la reconstrucción de un escenario de incendio, se analiza un sistema de evacuación de líquidos. Por un tubo de 30 centímetros de longitud y 0,3 centímetros de radio, circula un líquido con viscosidad de un centipois y un caudal de 96 decímetros cúbicos por minuto. Bueno, nos dice que el tubo tiene 30 centímetros de longitud, entonces L es igual a 30 centímetros. Nos dice que es de 0,3 centímetros de radio, radio igual 0,3 centímetros. Nos dice la viscosidad, eta, dice que es de un centipois. Ya sabemos que un centipois es la centésima parte de un pois, o sea que es 1 sobre 100, 0,01 en varias por segundos. Y un caudal, Q, de 96 decímetros cúbicos sobre minuto. Si la presión en el extremo final es de 80 milímetros de mercurio, calcule la presión necesaria al inicio del tubo. O sea, nos está pidiendo que calculemos la diferencia de presión, algo similar que habíamos hecho ya en el ejercicio número 2, si mal no recuerdo. Calculamos la diferencia de presión y luego le sumamos esta presión en el extremo final para calcular la presión en el extremo inicial. Pero para hacer todo esto tenemos que trabajar en el mismo sistema de unidades. Veamos que tenemos la longitud en centímetros, radio en centímetros, por lo cual podríamos pasar el caudal entonces a centímetros cúbicos por segundos. Entonces hacemos dos fracciones equivalentes. Decimos que un minuto equivale a 60 segundos y que un decímetro cúbico va a ser igual a 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? De decímetro a centímetro hay un lugar, pero como está elevado al cubo van a ser entonces 3 ceros. ¿Sí? Cancelamos unidades y hacemos 96 por 1000 dividido 60 y esto nos da 1600 centímetros cúbicos por segundo. Entonces, queremos calcular la diferencia de presión. Entonces, la diferencia de presión va a ser igual al caudal por 8 por eta por L sobre pi por radio a la cuarta. ¿Sí? O podríamos directamente escribir la ley de Poiseuille y hacer el despeje de ecuación, que es lo que yo acabo de hacer. Entonces, la diferencia de presión va a ser igual al caudal, 1600 centímetros cúbicos por segundos, multiplicado por 8, por la viscosidad 0,01 varias por segundos, por la longitud 30 centímetros. Todo esto dividido pi, lo ponemos directamente en la calculadora, por el radio 0,3 centímetros, que lo vamos a elevar a la cuarta. Entonces, cuando hagamos este cálculo nos queda centímetros cúbicos por centímetro, centímetro a la cuarta, que se va a cancelar con este cuando lo elevemos a la cuarta. Y luego tenemos segundos con segundos y el resultado nos va a quedar expresado en varias. Por lo tanto, hacemos 1600 por 8 por 0,01 por 30, colocamos igual, dividido, abro paréntesis, pi por 0,3 elevado a la cuarta, cierro paréntesis, coloco igual.
Y eso nos da 150.902,46 varias. Pero claro, el enunciado nos pide la presión necesaria al inicio del tubo y nos los pide en pascales. Entonces pasemos estas varias a pascales. Lo que vamos a hacer es correr un lugar la coma. Esta coma que está acá, la pasamos por acá. Dividimos por 10. Entonces, esto nos va a quedar 15.090,25 pascales. Podríamos evitar esos 25. No nos genera demasiado cambio en nuestro cálculo. Entonces, tenemos que sumarle a esta presión, porque esta es la diferencia de presión, la presión de salida. Porque, claro, esta es la presión que se va a ir perdiendo a lo largo del tubo. Entonces, tengo que ejercer una presión mayor al inicio del tubo para poder tener en el final estos 80 milímetros de mercurio. Tenemos que hacer el pasaje de unidades. Estos 80 milímetros de mercurio hay que pasarlo o expresarlo en pascales. Entonces, 760 milímetros de mercurio equivalen a 1,013 por 10 a la 5 pascales. Entonces, milímetros de mercurio se va con milímetros de mercurio, nos queda 80 por 1,013 por 10 a la 5 dividido 760. Esto nos da 10.663 pascales. Lo que tenemos que hacer ahora entonces es sumarlo, ¿sí? Para ver la presión de entrada, la presión que tengo que tener a la entrada en el inicio, la presión de entrada va a ser igual a esta diferencia de presión, 15.090 pascales, más la presión que yo quiero al final, 10.663 pascales. O sea que esto es igual a 25.753 pascales. Necesito esta presión al inicio del tubo para que al perder estos 15.000 pascales, tener una presión en el extremo final de 10.663 pascales. En un laboratorio criminalístico se instalará un sistema de drenaje automático para eliminar líquidos contaminados. La longitud de la manguera principal es de 10 metros. Entonces, la longitud igual 10 metros. Se desea que el caudal de evacuación sea de 28 litros por minuto. Tenemos el caudal, 28 litros por minuto. Aplicando una diferencia de presión, delta P, de 0,22 atmósferas. Y nos da otros datos más, la viscosidad, la densidad, y nos pide calcular el diámetro interno en milímetros, el diámetro de esta manguera, que debe tener justamente la manguera, ¿no? Nos pide calcular este diámetro. Entonces lo primero que tengo que hacer es un pasaje de unidades. Primero elegir en qué sistema de unidades quiero trabajar, para luego recién escribir la ecuación, despejar, reemplazar y calcular. Bueno, como nos pide el diámetro en milímetros, podríamos trabajar en el sistema CGS para que nos quede el resultado en centímetros y luego pasarlo a milímetros. Entonces, tenemos la longitud de la manguera, que es de 10 metros. No sé por qué coloqué 50 metros. Ahí vamos. 10 metros. Hacemos el pasaje de unidades. Decimos que un metro equivale a 100 centímetros. Cancelamos metro con metro. Nos queda 10 por 100, 1000 centímetros. Tenemos 28 litros por minuto. Entonces decimos que un minuto equivale a 60 segundos.
Luego sabemos que un litro es igual a un decímetro cúbico. Pero también podemos decir que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Para hacer un paso menos en el pasaje de unidades. ¿Sí? Entonces, litro se va a ir con litro, minutos se va con minutos. Hacemos 28 por 1000 dividido 60. Eso nos queda 1400 tercios, o podríamos decir que son 466. Borremos 466,67 centímetros cúbicos por segundos. La diferencia de presión habría que expresarla a varias. Sabemos que una atmósfera equivale a 1,013 por 10 a las 6 varias. Y esto es igual a, hacemos 0,22 por 1,013 por 10 a las 6. Y esto nos queda 222.860 varias. Luego tenemos la viscosidad de esta solución, que es de 0,01 Poiseuille. O sea que este 0,01 POA, perdón, no Poiseuille, según 0,01 POA, nos queda directamente en varias por segundos. ¿Sí? Para que sea Poiseuille, Pascal por segundos, debería decir el nombre completo, ¿sí? Poiseuille directamente. Una vez que tenemos todo en el mismo sistema de unidades, escribimos la ecuación que conocemos, que es la de Poiseuille, que el caudal es la diferencia de presión por pi por radio a la cuarta sobre 8 por eta por L. Queremos calcular el radio, por lo tanto, esto que está dividiendo pasa multiplicando y esto que está multiplicando pasa dividiendo. O sea que el radio a la cuarta es igual al caudal por 8 por eta por L sobre delta P por pi. Pero no queremos calcular cuánto vale el radio a la cuarta, sino el radio. Entonces, ¿qué hacemos? Esa cuarta la pasamos como raíz cuarta de todo esto. ¿Sí? Podemos utilizar para hacer el cálculo la raíz cuarta en la calculadora, o podemos hacer la raíz cuadrada 2 veces. ¿Sí? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea que el radio va a ser igual. El caudal dijimos que era 466,67 centímetros cúbicos por segundos, o podríamos decir 1400 tercios, que es lo que hice yo en la calculadora para el resultado final, por eta 0,01 varia por segundo, multiplicado por la longitud 1000 centímetros, dividido la diferencia de presión 222.860 varias, multiplicado por el número pi y la raíz cuarta de todo esto. Entonces, cuando hagamos el cálculo, tenemos centímetros cúbicos por centímetro, centímetro a la cuarta, que no lo podemos cancelar. Segundos se va con segundos, varias con varias. Nos va a quedar centímetros a la cuarta. Entonces, cuando nosotros apliquemos la raíz cuarta, le aplicamos la raíz cuarta al número y a la unidad. Entonces nos va a quedar expresado en centímetros. Si hacemos este cálculo, nos queda 0,48 centímetros. Claro, pero no nos pide el radio, nos pide el diámetro. O sea, rápidamente el radio lo pasamos a milímetros, van a ser 4,8, corremos un lugar la coma, milímetros, pero sabemos nosotros que el diámetro es el doble del radio. Entonces multiplicamos a 4,8 por 2, nos queda 9,8
9,61. Ahí apareció un 1 por los decimales que teníamos antes, que yo no borré en la calculadora. Y nos queda expresado en milímetros, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, el resultado final tiene que tener un diámetro de 9,61 milímetros.